Hola, muy buenas noches. Soy Karina Barragán. Esta es La Voz de Tribu Orgánica y hoy estamos aquí con Verónica Bonilla. Verónica es terapeuta, especialista en Keys y en biodecodificación. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola, Cari, muy bien. ¿Tú cómo has estado? Hola a También todos, muy ¿cómo les bien. va? Muy buenas noches al público que nos acompaña el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a hablar de las emociones, aprender a conocernos a través de ellas, pero bueno, Verónica muy especialmente tiene dos herramientas que son maravillosas y que de hecho yo he sido una de sus, como dices, terapiadas, porque a mis alumnos yo les digo coaches, pero sus pacientes, digamos. Eh, y de verdad, el tema de los Jinkies a mí a través de la terapia que he llevado contigo, me ha marcado. Y quería que nos contaras un poquito de qué se trata. eh, ¿Cuál es la diferencia de una terapia psicológica o convencional? Ujú. Gracias, Cari. Pues antes de contarles de Jinkies, quiero contarles un poquito de mí. Sí, vamos. Em, yo soy Verónica Bonilla, llevo dedicada 100% a esto 4 años y medio, sin embargo, es algo que he estudiado toda la vida, lo tenía como alterno dentro de lo que yo hacía. Yo tenía una empresa de iluminación de interiores, estudié administración de empresas, pero todos estos temas siempre me habían llamado mucho la atención y en la pandemia fue la oportunidad perfecta para dedicarme a estudiar más profundamente y dedicarme 100% a esto que estoy haciendo hoy en día. He estudiado diferentes técnicas y lo que hago ahorita es compartir o combinar las técnicas que he estudiado dependiendo de lo que la persona necesite. Yo creo que no hay dos terapias que sean iguales, no hay dos personas que hagan o quieran y esperen lo mismo, inclusive que entiendan de la misma forma. Todos somos diferentes, entonces poder hacer, digamos que integrar información o entender qué es lo que nos está pasando, entender nuestras emociones, que muchas veces el problema ni siquiera es que no entendamos las emociones, sino que no identificamos qué es lo que sentimos, empezando por ahí. Entonces, dependiendo de lo que la persona necesite, yo combino las técnicas que he ido aprendiendo. Tú hablabas ahorita de dos técnicas importantes, entonces quiero empezar a hablar, sobre todo hoy nos vamos a enfocar en una, Ok. pero tú hablabas de biodescodificación, Cari, hablabas de Gene Keys. Biodescodificación es una de las cosas que yo hago actualmente, eh, pero también la uno mucho con Gene Keys porque creo que Gene Keys es una técnica de autoconocimiento. Y al ser una técnica de autoconocimiento, te permite realmente hacer cambios en tu vida con lo que tú quieras hacer y entender de dónde vienen las cosas que te pasan. Entonces, con Jinkies lo que hacemos es seguir una secuencia. Jinkies es una técnica de un británico que se llama Richard Roth y él durante muchos años estuvo estudiando el I Ching, el sistema de diseño humano y estuvo estudiando astrología y cuando empezó a estudiar las tres cosas se dio cuenta que están completamente relacionadas. Y a partir de la relación que hizo de esas tres cosas con los arquetipos del I Ching, con las frecuencias energéticas del sistema de diseño humano eh, y con la posición de los astros cuando tú naces, hizo todo lo que se llama Jinkies y de ahí sale la herramienta. Entonces, en Jinkies uno puede ver diferentes tipos como de pasos, es una secuencia y creo que lo lindo del camino de Jinkies es precisamente eso, que a veces a ti te dicen, bueno, cambie o haga X cosa o aquí tiene cómo hacer lo que tenga que hacer, pero para uno es muy difícil de la nada empezar a decir, bueno, ¿y cómo hago? ¿Y por dónde empiezo a mirar esto? ¿Cómo camino para poder cambiar algo? Y Ujú. más cuando uno es adulto, que tiene tantas cosas aprendidas de tanto tiempo, pues cambiarlas es más difícil. Entonces, Jinkies te da los pasos y te da la secuencia para desaprender. Y esa es una de las premisas de Jinkies, es que no estamos aprendiendo algo nuevo, sino por el contrario, estamos desaprendiendo, ¿sí? Entonces, empezamos a desaprender y dentro de ese camino tenemos tres secuencias
que tienen un orden. En la primera secuencia hablamos se llama la secuencia de activación y es la secuencia que te conecta a ti con tu propósito personal, con quién eres tú. Todo lo que vemos en esa secuencia tiene que ver con tu parte interna, con quién eres tú en tu interior y tiene 4 esferas. Entonces, en esa vamos a mirar el trabajo de vida, que es lo que tú viniste a hacer. Vamos a mirar la evolución, que es lo que viniste a aprender. El brillo, que es lo que te mantiene saludable y lo que te conecta realmente a ti con lo que te gusta. Y la última esfera de esa primera secuencia se llama el propósito de vida, que es el propósito personal, que es lo que te llena a ti completamente. Entonces empieza uno a mirar una por una y a entender cómo se van conectando y esas esferas, cada una tiene un arquetipo, como te contaba ahorita, y además cada arquetipo tiene frecuencias energéticas. Entonces dentro de ese arquetipo te muestran cómo es tu sombra o cuál es tu sombra durante ese arquetipo. La sombra es lo que te victimiza, lo que cuando estás en la frecuencia energética más bajita, muchas veces son... Lo que no nos gusta. Exactamente, lo que no nos gusta de nosotros muchas veces también son cosas que nos hacen sentir vergüenza, que nos hacen sentir culpa, ¿sabes? Es como todo eso que nos muestra esa parte que no queremos de nosotros mismos, pero que a pesar de que no queremos, y es lógico que no la queramos porque desde que estamos chiquitos nos han enseñado a esconderla, a taparla, a de pronto una rabia muy grande es como cálmese, deje la rabia, quédese quieto. Con los niños No chiquitos está pasa un permitida la montón. rabia. No está permitida la rabia, no está bien vista la rabia, la pataleta del niño no está bien vista. Entonces, cuando uno desde chiquito le están enseñando que eso se para, que eso se frena, que eso no se muestra, pues resulta que como adulto también le cuesta a uno un montón poder verlo y poder, digamos que digerirlo y sacarlo de la mejor forma. Pero detrás de esas sombras tenemos muchas cosas que es importante que veamos y son muchas cosas que nos ayudan a cambiar y a entender cómo reaccionamos ante otras cosas que nos pasan, que están más en el exterior y las podemos mejorar. Entonces, esas sombras al final también son súper positivas. La otra frecuencia que tiene cada uno de los arquetipos se llama el regalo. El regalo es una frecuencia de creatividad, es una frecuencia que te saca a ti de la sombra y es una frecuencia que te ayuda a pasar de esa sombra a la frecuencia más alta. En este caso lo llaman CD. El CD es tu esencia, hace parte de tu esencia. Entonces, con el regalo tú aprendes a pasar de la sombra al CD y poder salir de esas sombras y de esos momentos o de esas reacciones que no te gustan de ti misma. Entonces, en esta primera secuencia, eso lo tienen todas las esferas y todas las secuencias. Sin embargo, en esta estamos concentrados en nosotros mismos, en lo que nos conecta con el plano físico, con todo lo que nosotros queremos y con todo lo que nosotros somos. Entonces, son esas 4 como te contaba ahorita. Yo tengo una pregunta ahí. Digamos que hasta donde yo entendí de lo que acabas de decir es, puedo tener una sombra, es esta parte que no me gusta, que quiero mantenerla bajo al tapete, que nadie la vea, incluso yo misma no quiero verla. Y después tenemos el CD. ¿El CD es como el estado de conciencia o la primera conciencia? El CD es un estado de conciencia muy alto. Ok. Todos son finalmente estados de conciencia, Cari, porque tú tienes el CD, el regalo y la sombra. Entonces, la sombra termina siendo un estado de conciencia más bajo, porque es lo que no te permite actuar con lo que tú eres realmente, sino desde muchas otras posiciones, desde la culpa, la vergüenza, el autojuicio, el miedo. Entonces, es la frecuencia más bajita. El regalo es la frecuencia creativa que te saca de esa sombra, te ayuda a salirte de esa sombra, y el sí es la esencia, que es el más alto. ¿Mm? Digamos, el regalo es en ese momento que empiezas a trabajar. ¿Sí? El regalo es que, perdóname, no te Ese oí. momento en el que empiezas a trabajar en esa parte, o sea, en tu sombra, en poderla mirar y sacarla a la luz. Sí, tiene que ver con eso, pero el regalo también tiene que ver con algo que te están dando a ti, Ok. ¿sabes? A veces nos queda mucho más fácil ver las cosas negativas que ver las cosas positivas que nosotros tenemos. Wow. Generalmente pasa.
Cuando uno ve el perfil y yo le entrego, obviamente, para empezar esto a la persona, le entrego su perfil después de que le pido unos datos y le pregunto, ¿qué te llamó la atención del perfil? Generalmente les llaman más la atención todas las cosas que tienen que ver con las sombras que con los regalos. Y es precisamente por eso, porque estamos acostumbrados a poner el ojo en todas esas cosas que nos molestan de nosotros mismos y no en las cosas que podemos hacer bonitas por el mundo, por los demás o por nosotros mismos. Y que está conectado con el propósito, a lo que venimos de esta tierra. Sí, lo que pasa es que hay un tema del propósito, Cari, que tiene que ver con esta primera secuencia y es que generalmente la gente habla de propósito creyendo que el propósito es ser el héroe de un cuento, el propósito es llegar a ser alguna cosa que, no sé, montar una fundación y ayudar a un montón de niños, ¿sabes? Ponen el propósito en términos de hacer y resulta que el propósito no tiene nada que ver con hacer. De hecho, los objetivos y las metas no dan propósito. Si tú tienes, por ejemplo, como objetivo comprar un apartamento el año entrante, es muy probable que tú lo logres, pero también es muy probable que después de que lo logres te preguntes, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Para qué lo quiero? Esto ya está chuleado, entonces ¿ahora qué sigue? Y no me llena. Exactamente, porque las cosas, los objetivos no dan propósito. El propósito tiene que ver con ser, no con hacer. Entonces, a medida que uno empieza a transitar por pues por el camino, la secuencia y las esferas, empieza a entender uno realmente quién es desde ser y no hacer, ¿sabes? Y eso tiene que ver un montón también con la forma en que nos definimos, en la forma en que decimos quiénes somos y qué hacemos, pues porque realmente nosotros somos mucho más que los roles que tenemos alrededor. ¿Mm? Entonces, el propósito tiene que ver con ser y no con hacer. Pero la idea de esa primera secuencia es precisamente llegar a eso. Y yo digo llegar, sin embargo, eso es un camino que va uno recorriendo, porque el propósito no necesariamente tiene que ser el mismo siempre. El propósito puede cambiar para ti dependiendo en el momento en que estés en tu vida, en la edad que tengas, en lo que estés haciendo y lo que quieras hacer, pero sí es que tienes, o sea, quién eres tú, hagas lo que hagas, cumplas el rol que cumplas. Tú, por ejemplo, eres la misma Karina, seas la mamá, seas la esposa, la hija, la amiga, la tía, tú sigues siendo la misma. ¿Mm? Entonces, es poder entender qué somos nosotros mismos y no los roles que jugamos, que como te contaba ahorita, pues no dan propósito. Y esa es la primera secuencia. Qué interesante. ¿Y qué juegan las emociones dentro de esta ciclicidad? Ok, dentro de esta primera secuencia nos ayudan a mirar cómo o sea, cómo hacemos las cosas con nosotros mismos desde una sombra o desde un regalo. Porque si tú estás con angustia, con miedo, con un sentimiento de no ser suficiente, por ejemplo, tú vas a estar metida de cierta forma en una sombra y resolviendo tu exterior desde una sombra o de hecho poniéndole más importancia a tu exterior que a realmente lo que tú eres y a tu interior. Entonces ahí hay un tema importante de emociones. Pero donde más miramos realmente las emociones es en la secuencia que sigue, que se llama la secuencia de Venus. La secuencia de Venus tiene que ver 100% con tus relaciones interpersonales y tiene que ver con tus emociones. Entonces, esta secuencia es diferente. En esta secuencia tú tienes 6 esferas. La primera esfera se llama el propósito en tus relaciones interpersonales. La segunda se llama atracción. El propósito en las relaciones interpersonales es cómo te estás relacionando tú con las otras personas y cómo puedes de cierta forma entender cuáles son tus heridas más profundas para ver cómo te relacionas desde esas heridas con las otras personas. Entonces tú te puedes estar relacionando con otra persona desde tu sombra o desde tu regalo y puedes empezar a entender si esa persona también se está relacionando contigo desde la sombra o desde el regalo. Entonces, cuando tú tienes dos personas que se están relacionando desde las sombras y desde sus heridas más profundas, pues adivina qué pasa. La comunicación casi que es nula, llegar a acuerdos es muy difícil. Entonces, generalmente, en esas relaciones retadoras que tenemos,
empezamos a ver eso, y es que nos estamos relacionando desde las sombras y uno empieza a leer a las otras personas también y a entenderlas. Entonces, en esta esfera de propósito está esa herida profunda. Claro, y bueno, la verdad que lo dices es, yo me relaciono con las personas, siempre las atraemos por diferentes cosas que venimos a resolver de Sí, nuestra vida, ¿cierto? sí, Eh, es que este tránsito me ha dado como ese, pues gracias a ti y a muchas más que me han llevado por ese tránsito. Pues yo les cuento, no sé si muchos saben, pero tuve una operación de la cuerda bucal y en este transcurso he aprendido a ver, porque al final fue una somatización de muchas cosas en mi vida que me llevó a cerrarme la garganta, a callarme un rato para ver hacia adentro. Y en ese transcurso sí he podido ver como las personas con las que conecto, para bien o para mal, me han ujú, traído, pues tú te hablas de o conecto de la sombra o conecto de los regalos, ¿no? ujú. Pero en realidad yo puedo ver que incluso las sombras traen regalos para ti, ¿no? Traen aprendizajes. Claro, todas las sombras tienen un regalo. Sí, súper, súper marcado. Pues la verdad es que yo hoy agradezco a cada cosa que vivo, porque definitivamente todo lo que vivimos es perfecto para traernos al punto en donde estamos hoy. Mm, Y hablar hoy con ustedes y compartir esto aquí tiene que ver más con esta evolución que yo he tenido, sí, pero sobre todo de poder llevarles como este pedacito que me ha hecho también bien, me ha dado bienestar también a mí, porque pues ahí he encontrado mi vocación, que al final después me cuentas si eso tiene que ver con propósito o yo lo estoy dando una lectura diferente. Pero bueno, cuando yo atraigo personas para desde mi sombra, es porque hay cosas de otros pedazos de mi vida que no hemos resuelto ni ella, ni la otra persona, ni yo, ujú, y que venimos a volver, que son lecciones que tenemos por solucionar. ujú. Esa es como la lectura más clara para mí, que es el regalo. Hoy creo que esa parte me falta por transitarla, que seguramente todo es perfecto y también tiene que ver con lo que decía en algún momento la conferencia de Steve Jobs de conecta los puntos, los puntos se conectan hacia atrás, ¿cierto? Ujú, Y que al final son, pues, son todos estos regalos, todo lo que pasa en la vida es porque te lleva a un punto en donde estás aprendiendo para llegar a algo. Entonces esos regalos de verdad me los llevo yo súper lindos y a través de lo que he vivido contigo y con tu terapia es lo que yo más he aprendido ahí. Pero no sé si lo estoy interpretando bien o cómo ujú. lo Claro que sientes tú. sí, sí, Cari. De eso que estás diciendo hay dos cosas. Una es que uno sí atrae relaciones o personas, más que relaciones, son personas para uno enseñar o que le enseñen a uno Mm, ciertas cosas y eso está clarísimo. Pero también es cierto, por ejemplo, si tú tienes, no sé, el esposo, tú tienes una relación con tu esposo y resulta que dentro de esta esfera de propósito hay una de las heridas que uno ve y que tienen algunas personas puede ser, por ejemplo, el rechazo, ¿cierto? Eh, y resulta que otra herida es el autojuicio. Y ponle que tú tienes una herida de rechazo y él tiene una herida de autojuicio. Entonces, imagínate cuando empiezan a comunicarse cada uno desde su herida, ¿qué pasa en la comunicación de ustedes? Si tú sientes que todo lo que te dicen es rechazo, por un lado, y ujú. si él siente que todo es culpa del autojuicio, no ser suficiente, no sentir que hace las cosas bien, entonces, claro, es muy difícil cuando uno tiene una comunicación desde esos dos puntos, llegar a un acuerdo y salir de ahí, ¿sabes? Entonces, es buscar las soluciones para eso y mirar cómo uno aprende a comunicarse de una mejor manera con las demás personas para sacar lo mejor de ambos. ¿Mm?
Y ahí, en esa parte de la comunicación, hablemos cómo puedo reconocer esas heridas a través de la terapia o de observar también mis emociones y ver que no tiene Claro, que ver con la otra persona y sino conmigo. claro, esto es un camino, como te digo, de autoconocimiento. Entonces, en el momento en que tú empiezas a entender como cuáles son las heridas posibles, ¿sabes? ¿Cuál es, en dónde puedo estar yo o qué pasa con esta herida que está tan marcada en mí o de pronto con esta otra que siento que también por algún lado la tengo, yo empiezo a identificar primero lo mío. Y cuando uno identifica lo de uno y cuando uno empieza a entender desde dónde se está comunicando con los demás, puede cambiarlo más fácilmente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una herida de rechazo y yo me estoy dando cuenta que las cosas que hacen otras personas a mí me están afectando un montón y yo puedo y tengo la capacidad de hacer un proceso mental de decir, ¿será que esto tiene que ver con esta herida que tengo? ¿Sabes? Que son procesos mentales que además hace uno en un segundo o 2 segundos, empieza a comunicarse de una mejor forma, porque además empieza a entender que es una herida que viene de hace mucho y realmente uno no está peleando por lo que está pasando en el momento, sino por algo que pasó hace mucho tiempo en su vida. Entonces, sí aprende a identificarlo. Y ¿Mm? ahí yo quiero como resaltar algo que se me hace súper importante. Eh, Tú dijiste, si yo aprendo a mirarme, puedo tener una comunicación mejor con el otro. Así es. Yo no puedo hacer nada por las heridas del otro, aunque hagan match, ¿sabes? eh, pero sí puedo hacerlo por las mías. Al final es una decisión propia y si el otro va a terapia, súper bien, Ujú. pero yo no puedo obligarlo ni a verlo, ¿no? Como dicen ahí, abre los ojos, no, sino puedo Cada uno lo hacerlo hace cuando puede. por mí misma y entonces cuando cambio yo, cuando yo modifico eh, mi actitud o mi forma de comunicarme, Sí. reconociendo esa herida, es mucho más fácil tener esa comunicación con el otro Además, que porque empezarla a cuando tú repetir. cambias o cuando reconoces eso en ti, tú cambias tu lenguaje completamente. Entonces, tu lenguaje cambia, no solamente tu lenguaje verbal, cambia tu lenguaje físico, digamos, corporal, eh, los movimientos que haces, las cosas, ¿sabes? Entonces, cambia todo tu lenguaje, tu expresión facial, cómo miras de una forma diferente. Y solamente con tu cambiar esa parte del lenguaje, el otro automáticamente cambia. Entonces, sí funciona un montón y mejora un montón. Es ¿Mm? como un espejo, ¿no? Tú te Eso mueves y el es otro se mueve. claro. Y es un tema energético. Háblame un poquito de esa parte, de la energía. Porque, Porque fíjate, cuando tú llegas a la casa furiosa, tú no tienes que hablar. La gente sabe que estás furiosa. De hecho, si uno está furioso, hay muchas personas que dicen qué te está pasando, sin que uno haya dicho absolutamente una palabra. Eso se nota, eso se siente. Y eso todos los seres humanos lo podemos percibir. En el momento en que lo percibimos, pues si uno va a empezar una conversación que no está tan chévere, que es medio aburrida, y desde ya está empezando viendo que el otro está así furioso, pues uno también entra prevenido a la conversación. Entonces, es aprender a manejar tus emociones completamente y a entenderlas y saber de dónde vienen. Y eso es una esfera de toda la secuencia de Venus, que son las emociones. Luego pasas a, por ejemplo, luego sigue la esfera de atracción. La esfera de atracción es cómo atraes tú a las personas a tu vida, desde dónde las atraes. Que ahí juega un poco lo que tú decías ahorita, y es qué tipo de personas estoy atrayendo a mi vida. ¿Mm? O cómo manejo esas relaciones. Esa es la esfera de atracción. Entonces empieza uno a entender también que hay una razón de ser detrás de todo lo que uno atrae y empieza uno a mirarse y empieza uno a entender desde dónde está atrayendo a las personas y puede atraerlas desde un lugar que no sea tan bonito o desde un lugar muy positivo, dependiendo de lo que uno necesite y de lo que uno quiera aprender también. ¿qué tan real crees que sea, pues hablando de ese tema de atracción, hay personas a las que
decimos, no, es que a esta persona todo le pasa. Y tiene que ver justo con eso, ¿cierto? Yo estoy, o sea, eso es una opinión muy personal, Cari, pero sí estoy convencida de eso. Que es como si tú le pones energía positiva a algo, te va a ir mucho mejor que si de entrada estás peleando. Fíjate que, mira, ideas o cosas tan tontas como salir a la calle Y que y te el que asalten. pelea, no, o el que, sí, eso también, pero el que pelea con todos los carros que se atraviesan, sale a la calle y cada esquina se le atraviesa un carro. Totalmente de acuerdo. Y hay quien va Entonces, si uno feliz y va que nunca le relajado, pasa nada. seguramente, si uno va relajado, seguramente no se le atraviesa a nadie. ¿Mm? Entonces, sí tiene que ver un poco con eso. Es que estás atrayendo y cómo. Y esa es la esfera de atracción. Luego de la esfera de atracción está la esfera del coeficiente intelectual. Y el coeficiente intelectual tiene que ver con las cosas que te marcaron a ti de los 15 a los 21 años, con las personas que fueron figuras de poder importantes para ti desde los 15 a los 21 años. Y todas esas construcciones que se hicieron durante esa época tienen que ver con la forma en que tú piensas y en la forma en que tú haces tus construcciones mentales hoy en día también. Entonces, cuando tú empiezas a entender esas personas que muchas veces tienes idealizadas, que muchas veces tienes dado por cierto que así es la comunicación o que así es como se construye un pensamiento, eh, pues así lo haces porque así es como lo has aprendido, pero puedes empezar a desaprender y a entender como, bueno, si esto era por este lado, pero no me sirve tanto así, cómo lo cambio, cómo lo hago, qué miro, entonces empieza uno a profundizar un poco en eso y eso es lo que te da el coeficiente intelectual. Del coeficiente intelectual nos movemos al coeficiente emocional. El coeficiente emocional está dado por las personas, digamos que todos los hechos y las personas que te marcan a ti, pero de los 8 a los 14 años. ¿Mm? Ok. Y tiene que ver con tu inteligencia emocional, es cómo resuelves tus emociones. Entonces, las preguntas aquí podrían ser, ¿qué viste tú durante esa época en tu casa o con las figuras que vivías? Podían ser papá, mamá, abuelos, papá, no sé, la que vivieras. Eh, cómo se manifestaban el amor, cómo resolvían las peleas, cómo hablaban, o no hablaban simplemente, peleaban y se quedaban callados y a las 2 semanas volvían y hablaban y hacían como si nada hubiera pasado. Todo eso influye en cómo resuelves tus emociones hoy en día también. Entonces, papá y Entonces, mamá son ultra importantes totalmente. en ese aprendizaje emocional de los pequeños. Y más que papá y mamá, yo diría que las figuras importantes para los niños, porque todos los niños pueden crecer Claro. distintos. Algunos crecen con mamá y papá, otros no. Entonces esas figuras, cómo se comunicaban entre ellos, cómo se manifestaban o se decían que se querían o nunca se decían que se querían, había muestras de cariño, o sea, ¿qué pasaba detrás? Y de ahí vienen muchas cosas de uno también. Entonces es empezar a mirarlas y a desaprender también, porque hay que desaprender. Claro, yo de adulto puedo mirar a esa época de mi vida y parar y decidir qué hacer con eso. Y mirar cómo lo cambias si lo quieres cambiar. El punto es aprenderla a notarlo, porque esa parte no es fácil, ¿no? Hacerlo tú sola, o sea, no, nunca vas a regresar. Es que tú me has hecho volver, ¿no? Acuérdate qué pasaba en tu vida Claro, en esta época. claro. Y cuando de verdad lo observas y lo relacionas con lo que tú decías, lo que estoy sintiendo hoy Mm. o mi pelea de hoy no tiene que ver con, con la pelea de hoy, sino con esa emoción que se quedó ahí de hace mucho tiempo. Exactamente, exactamente. Entonces, todas esas cosas nos marcan y de hecho hay reacciones que nosotros tenemos inconscientes hoy en día, que son de cosas que nos pasaron hace mucho tiempo o reacciones aprendidas. Y aquí empezamos a mirarlas. Es como, ¿por qué reacciono yo de tal forma a tal cosa? Ah, es que mi papá hacía eso. ¿Sabes? Aprendido absolutamente todo. Entonces, la idea obviamente es desaprender. Después de el coeficiente emocional viene el coeficiente espiritual, que es todo lo que te conecta a ti con el amor.
Y ese coeficiente espiritual tiene que ver desde el día que naces hasta los 7 años. Entonces, también ahí empieza uno a profundizar un montón de cosas y a aprender o a desaprender también un montón de cosas. ¿Y qué pasa con los niños como yo, que no recuerdan una parte de No, esos años? no pasa nada porque tú tienes las cosas inconscientes. O sea, están en ti aunque no lo recuerdes. Exactamente. Exactamente. Entonces, esas cosas inconscientes, de hecho, cuando uno empieza a hacer un camino donde a uno le dicen, venga, haga una secuencia, vaya mirando aquí, descubra primero usted quién es, luego mírese con las relaciones interpersonales, luego vamos a la tercera secuencia que es con la comunidad. Eh, Cuando a ti te dan como una parte más lógica de cómo hacerlo y entender cómo lo puedes eh, como desenredar la pita, digo yo, Ujú. tú empiezas inclusive a acordarte de cosas. Hay muchas personas que me dicen, me acabo de acordar de una cosa que tenía completamente borrada. Y de cosas que pueden pasar cuando uno está muy chiquito. La mayoría de personas tienen cosas borradas. No creas que no es ¿Es común, al posible? contrario, es súper común tener cosas borradas. Pero uno sí puede volver a recordarlas. Igual todo está. Inconscientemente tú tienes absolutamente todo lo que pasó. De hecho, las peleas de los papás cuando, no, es que ellos peleaban en el cuarto y entonces, no, el niño nunca ha visto una pelea de nosotros, no, sí, nunca ha visto la pelea, pero siempre ha sentido que no están bien las cosas. Ahí está el tema del lenguaje también corporal y del lenguaje de la cara y pues facial, ¿sabes? Entonces, eso también influye ahí. Y la última esfera de la secuencia de Venus se llama el núcleo, que es como es tu realización en las relaciones interpersonales. Y fíjate que el núcleo tiene que ver también con los meses de embarazo, Mm. con qué pasó en ti cuando tú estabas en la barriga. Sí, mi mamá estaba asustada o Exactamente. Estaba feliz, estaba asustada, qué estaba sintiendo, qué era lo que pasaba. Ahí hay un montón de cosas y todo eso se empieza a revisar en esta secuencia de Venus, que son las emociones y las relaciones interpersonales y abrir el corazón realmente para poder tener mejores relaciones interpersonales. ¿Mm? Y luego de la secuencia de Venus, Cari, viene la secuencia, se llama la secuencia de la perla. Y okey. la secuencia de la perla es lo que te conecta a ti con tu verdadera prosperidad. Entonces, la primera esfera de la secuencia de la perla es algo de lo que hablaste ahorita que se llama vocación. Así se llama esa primera esfera. Es Okey. la vocación, ¿no? Es como esos dones especiales que tienes, en qué te destacas, cómo puedes hacer algo para poner un granito de arena en el mundo. Y luego de vocación pasamos a cultura. La cultura tiene que ver con los patrones que tenemos arraigados y cómo dejar esos patrones, pero también cómo poner a favor de la comunidad. Y comunidad me refiero, puede ser una red, la sociedad, la comunidad, un país, ¿sabes? Hay diferentes Una tipos de familia. comunidades, pero partimos de la base que nosotros no podemos ser prósperos 100% si estamos solos. De alguna forma tenemos que transmitir lo que hemos aprendido, ¿sabes? Como poder compartir con las demás personas algo de lo que somos, algo de lo que hemos hecho, algo que le sirva a alguien. Uno no sabe el poder que tienen las palabras de uno, pero por alguna razón le llegan a la persona que tiene que llegarle en el momento que las necesita. Entonces, eso es súper importante. Y luego de cultura, pasamos a una esfera que se llama marca personal. Mm. Y esa marca personal, pues es lo que eres realmente tú. Entonces empieza uno a construir un montón de cosas desde las emociones, desde las cosas que no le gustan y desde las cosas que ni siquiera sabe que tiene, pero las tiene como regalo. Y al final, la última esfera se llama la perla. Y la perla es como el centro de todo el perfil hologenético. Y esa perla, porque todo está conectado absolutamente con todo, lo que tú haces, lo que tú eres, tus relaciones interpersonales, las relaciones con la comunidad, pero esa perla es lo que te conecta a ti con tu campo cuántico y lo que te conecta con absolutamente todos los seres humanos. Entonces, también empiezas a ver qué arquetipo hay ahí, cómo funciona el arquetipo, cómo lo manifiestas, cómo puedes cambiar cosas que no te gustan.
Y esa es en general toda la secuencia que pareciera que tiene fin, pero pues no tiene fin porque uno siempre está en construcción y uno siempre está aprendiendo más cosas y uno siempre está cambiando y uno Siempre hay siempre una emoción atorada. está desatorando alguna emoción, pero sí está buscando cosas diferentes, ¿sabes? Entonces, a través de la secuencia, a través del proceso, encuentra uno cosas muy interesantes de uno mismo. Ahora que te escucho, bueno, además de contigo, pues he transitado coaching y decíamos que, bueno, hay un tema en la abundancia que se atora a través de las relaciones. Y con lo que estabas hablando es justo de cómo soy abundante cuando conecto con otras personas. ¿Qué pasa con eso? Cuando tenemos una relación que, que la traemos como atravesada. No simplemente no me llevo bien con una persona, sino está pesando esa emoción, Pero esa dices, una energía, esa relación vibración. cercana, Pues alguien que te importa, me imagino, ¿no? ajá. Que está conectando con, que al final está bajando tu vibración. Yo creo en eso, ¿no? Que cuando Lo que algo no pasa es está bien que, ahí, claro, lo que pasa es que hay un tema, Cari, es que nosotros tenemos pensado que la gente nos hace las cosas. Y yo siempre parto de la base de que uno tiene que ser 100% responsable de todo lo que hace o deja de hacer. Y dentro de ese hacer o dejar de hacer está inclusive lo que el otro hace en el sentido de que tú miras cómo recibes las cosas. Las otras personas pueden hacer lo que quieran, pueden inclusive tratarte o gritarte como quieran, pero tú decides cómo recibes eso y si dejas que eso pase una segunda vez o no. ¿Mm? Entonces, eso es responsabilizarse también por uno mismo y por las cosas que le pasan. A uno nadie le hace nada. Uno es el que decide si recibe o no recibe. ¿Mm? sí, Puede que definitivo. a ti te pueden hacer una cosa una vez que no te gusta, pero si tú te quedas en el mismo lugar y no pones tus límites y no dices que no te gusta lo suficientemente fuerte, y no me refiero fuerte a gritos, sino fuerte de pararte en Marcar un un punto límite. que es o marcar el límite que es importante para ti, pues seguramente va a volver a pasar, pero el responsable finalmente de que eso vuelva a pasar es uno 100%. ¿Mm? Pero al final, si tú aprendes a poner el límite y a estar bien, eso te hace vibrar, me hace vibrar a mí en una mejor vibración, ¿no? Si acomodo esa relación, Sí, porque tú puedes empezar a escoger las cosas que quieres para tu vida desde ti y no desde el otro. Si tú aprendes a poner los límites, tú estás escogiendo lo que quieres tú, no lo que quiere ni tu mamá para ti, ni tu papá para ti, ni tu abuela para ti, ni tu abuelo para ti. ¿Sabes? Que pasa mucho. Eh, o, por ejemplo, en una relación de pareja también. Tú puedes escoger qué quieres seguir permitiendo y qué no quieres seguir permitiendo. Y cuando tú sabes qué quieres y lo tienes claro y te conoces y sabes para dónde vas, pues sabes qué permites y qué no permites y qué cedes y qué no cedes, porque hay cosas que se ceden y hay cosas que no se ceden dependiendo de lo que cada uno quiera y le guste o no le guste en las relaciones. Entonces es totalmente de como tener acuerdo. muy clara tu posición. Y eso es lo lindo de esto, que uno aprende a conocerse un montón, aprende a comunicarse de una forma diferente y aprende digamos que a tener más estabilidad entre lo que piensa y entre lo que siente. Y cuando uno tiene estabilidad entre lo que piensa y en lo que siente, la forma de comunicarse cambia completamente, porque lo haces con más tranquilidad. Tú ya no tienes que imponer nada, tú no tienes que hacer que nadie crea lo que tú quieres hacer que crea, sino pues que simplemente eso eres tú. Y si eso eres tú, eh, pues seguramente lo irradias para afuera. Se trata Y, como de parecerse más a uno mismo. y en ese momento empiezas a traer justo, ¿no? A toda la gente que, que cree en lo mismo que tú, que vibra Así lo es, mismo que tú. así es. O que está en el mismo camino, que le gustan las mismas cosas, eh, o que respeta un montón también a las otras personas. Entonces,
pues no hace parte de involucrarse ni en gritos, ni en peleas, ni, ¿sabes? Como es poder decir las cosas desde un lugar muy diferente y más estable con uno mismo, sin necesidad de estar dándole más importancia a las cosas externas que pasan. ¿Mm? Me encanta. Quería abrir como un poco a las preguntas con la gente que está por acá conectada. No sé si alguien tenga una pregunta o te gustaría hablar de las emociones desde otra perspectiva. No te estás oyendo, Cari. Ya. Perdón. Quería ver si tenía alguien por acá alguna pregunta. La pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono y contarnos un poco al respecto. O si quieren, si tú querías ir cerrando, si no hay ninguna otra pregunta con lo que quisieras. Mira, ahí hay una Cuéntanos, pregunta. Juana. Sí, Verónica, quería preguntarte lo que dijiste de la perla que es a nivel cuántico, que si me podías expandir un poco Ujú. esa parte. Ok, pues Juana la Perla, cuando llega uno al final de todas las secuencias, que se llama la perla, precisamente la esfera, tiene que ver con todo lo que te conecta a ti a nivel cuántico, y a nivel cuántico quiere decir que todos estamos interconectados, así no seamos conscientes de que estamos conectados. Todo lo que tú haces, por algún lado mueve otra cosa, y lo que mueve otra cosa mueve otra y otra y otra, y así se mueve el mundo, ¿sabes? Es lo que llaman el efecto mariposa. Todos tenemos algo de lo que hacemos, tiene efecto en otra persona o en otra comunidad. Entonces es cómo sacas tus mejores dones, cómo pones como a favor de la comunidad las cosas que has aprendido, o porque las has estudiado, o por tu historia de vida, o porque te pasó alguna cosa y lo pudiste resolver súper bien. Entonces puedes ayudarle a las otras personas a que también resuelvan X tema, y todo está completamente interconectado. Todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, le llega a la persona que tiene que llegarle, y seguro esa persona va y habla de eso mismo con otra y con otra y con otra, y así se hace una conexión que va mucho más allá de lo que tú ves. Gracias. Yo lo veo en todo, incluso que yo veo ahí como la gente que dice, yo no voy a separar la basura porque luego van y la tiran toda junta. Y yo Ese es un digo, gran pues ejemplo. si yo estoy contribuyendo desde mi pensamiento que no lo voy a hacer porque las demás personas no lo hacen, igual las demás personas no lo van a hacer. Entonces hay que empezar por mí. Claro, es ocuparse de ser lo mejor que se puede cada uno, porque hay cosas que uno no puede hacer tampoco por el mundo, ni solucionar los problemas de otros, eso no se puede, pero sí es poner cada uno lo que pueda poner desde cada uno, El granito. el granito, exacto. Bueno, Vero, qué rico está este tema. Pues podremos quedar aquí mucho tiempo, pero me gustaría que cerraras, si quisieras darnos como un último mensaje, ¿cuál sería? Mm, que puede ser, yo creo que yo le diría a todas las personas, y se lo he dicho, creo, a las personas que están cerca a mí, que se conozcan. Uno aprende a conocer a todas las personas que tiene alrededor, y eso porque tampoco las termina de conocer, pero no hacemos caminos de conocernos a nosotros mismos. Y creo que es súper importante, porque si uno aprende a manejar sus emociones, si uno aprende a entender qué le duele y qué no le duele, uno aprende a reaccionar de una forma muy distinta ante las cosas exteriores. Y finalmente esto lo que hace es darle paz interior a uno. Paz absoluta de, si yo siento que estoy haciendo las cosas bien, con respeto hacia los demás, sin hacerle daño a nadie, puedo vivir tranquila y puedo vivir en paz. Pues yo digo que el mejor indicador de que uno puede estar haciendo algo que le funcione, que está bien, es la paz interior. Para mí ese es el mayor indicador que hay.
Entonces yo sí invito a las personas a conocerse. Me encanta ese mensaje y ojalá que todos los que están por aquí y a los que llegue este podcast, que pueda llegar a escuchar esa voz interior, a conocerse y poder transformar su camino a través de sus emociones, a través de lo vivido, pero observándose. Así es. Y a veces, fíjate que ahí hay otra cosa muy importante de lo que dices, Cari, y es que mirarse cuesta. Y mirarse a veces no es tan chévere porque uno reconocer las cosas que no son bonitas o que no le gustan de uno mismo, a veces no es tan, pues es como un poco aburridor. Pero en la medida que uno empieza a hacerlo, se da cuenta que es que todos tenemos un pedacito de todas las cosas negativas y todos tenemos un pedacito de las cosas positivas. Y con un poco de humor aprende uno también a reírse de esas cosas negativas y entender cómo las cambia. Entonces también termina siendo muy positivo. Total. Y que al final, como tú dices, ese efecto mariposa llega con ese pedacito que vas moviendo de cada quien. Así es. Bueno, Vero, pues muchas gracias por el día de hoy. Muchas gracias a los invitados que tenemos el día de hoy por haber hecho sus preguntas. Y bueno, vamos a dejar por acá el contacto con Verónica, con su Instagram, y esperemos que esto le llegue a mucha gente. Y nos vemos entonces en la próxima sesión de La Voz de Tribu Orgánica. Así es, Cari. Muchas gracias a ti por invitarme. Y si les interesa el tema, yo generalmente estoy hablando de esto en mi Instagram, que es Verónica Bonilla G. Los esperamos por allá y bueno, también vamos a ver mucho más de Verónica a través de Tribu Orgánica. Pues muy buenas noches. Que Gracias, tengan Cari. bonita noche. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias. Oh.